Hola, mi nombre es Lucely Rodríguez y quiero hablarles un poco acerca de la psicología, sus fines y algunas áreas de aplicación. Primero, quisiera empezar contando un poco acerca de mi experiencia de cómo llegué a ser psicóloga. Y recuerdo que cuando cursaba décimo teníamos una asignatura que se llamaba psicología. La profesora era una psicóloga y en una de sus clases, de hecho muchas de sus clases, me encontraba allí en cuerpo, pero realmente mi mente estaba divagando en no sé qué cosas. Y recuerdo que en una de las asignaturas, en una de las clases, perdón, se me acerca la profe y me hace entender que ella se ha dado cuenta de que efectivamente yo estaba de cuerpo presente, pero realmente mi mente no estaba en la clase. Entonces eso me llamó la atención, me cautivó mucho y empecé a darle más atención a las clases y realmente fue bastante interesante conocer muchas cosas y empecé a enamorarme de ella sin todavía estudiarla. Y desde ese entonces quise estudiar psicología y bueno, fue mi sueño y lo logré. En ese tiempo quería solamente entender el comportamiento del ser humano, porque de algunas conductas, por ejemplo, de los celos, que era lo que me llamaba mucho la atención, los celos, también la envidia, lo que es la tristeza, porque venía eso, pero también, por ejemplo, cosas positivas como el altruismo, de dónde venía ese tipo de conductas en las personas y eso me motivó a estudiarla y bueno, cuando ya la estudié, me gustó muchísimo más, no solamente por saber de dónde venía el comportamiento de las personas, sino mucho más allá. La psicología es muy especial, es muy bonita, es de mucha lectura, pero es muy completa, es bastante completa. Entonces, quiero hablarles en esta ocasión solamente de la definición, de algunas de sus propósitos y también en algunas áreas donde podemos los psicólogos ejercer. La misma psicología proviene de la palabra griega psique, que significa alma, y logos, que significa estudio. Inicialmente se decía que la psicología estudiaba el alma y más adelante que estudiaba la mente. Realmente las definiciones han sido múltiples en diferentes tiempos, pero actualmente la mayoría de los psicólogos coinciden en decir que es la ciencia del comportamiento y de los procesos mentales. ¿Sí? Para que una disciplina pueda ser llamada ciencia, tiene que estar trabajando bajo un método científico. Entonces, en la parte empírica, la observación es ese método científico, y si nos damos cuenta, el comportamiento en sí tiene algunas acciones, algunos actos que se pueden observar, entonces mediante eso. Y eso en cuanto al comportamiento. Ya en cuanto a los procesos mentales, digamos que existe una manera también de trabajarlo, y es a través de la experiencia de conciencia, a través de la observación y la medición de algunos estímulos. Entonces, la psicología es una ciencia. En cuanto a las finalidades de la psicología, bueno, se puede decir que tiene 4 finalidades. La primera es la parte diagnóstica o descriptiva, ¿sí? Esa responde a la pregunta cómo es su comportamiento, o sea, cómo es el comportamiento de la persona que viene a consultarnos. Nosotros trabajamos con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en diferentes versiones. Es más conocido como el DSM. Con ese, después de haber observado al paciente, después de haberle hecho la valoración completa, llegamos a hacer un registro detallado de lo que hemos observado en su comportamiento, en sus funciones mentales también, y así podemos dar de manera precisa y coherente este fenómeno, hablar de él y mostrarlo, dar un diagnóstico de lo que está sucediendo a la persona. Puede que esta parte demore muy poco, a veces con una sola consulta es suficiente, pero a veces no lo es, a veces se necesita mucho más. Bueno, en cuanto a la tercera finalidad de la psicología, tenemos la predicción, más conocida como el pronóstico. Eso responde a la pregunta cómo se comportará
este paciente más adelante, si continúa la situación como está. Eso es como tener la capacidad de enunciar con cierta precisión los comportamientos en diferentes áreas de ajuste, como son el colegio, la universidad, si la persona está trabajando, cómo se va a comportar en la familia. Esa es la tercera finalidad. En cuanto a la cuarta finalidad, tenemos el control, o mejor conocido como la intervención. Esto responde a la pregunta: ¿cuáles condiciones les afectan? ¿Sí? No solamente las condiciones internas, sino también las externas. Recuerden que nosotros no solamente somos un ser social, y que las cosas que están a nuestro alrededor son las que nos afectan, sino también a nivel físico nos pueden afectar, ¿sí? Físico y también mental, las cosas que pensamos acerca de lo que nos sucede, las cosas que pensamos acerca de nosotros mismos. Entonces es como hacer una intervención en todos esos aspectos que la primera finalidad, que fue el diagnóstico, nos empezamos a dar cuenta de las cosas que iban sucediendo. Entonces digamos que todo es un conjunto de cosas, y que si hacemos entre comillas bien los pasos, vamos a poder hacer una buena intervención. Bueno, los psicólogos, ¿en dónde nos podemos ejercer los psicólogos? Bueno, primero está la psicología clínica, que es la que todo el mundo nos cataloga. Cuando uno dice voy al psicólogo, ya uno piensa en la persona, el psicólogo está allá detrás de la mesa y yo de este lado. Efectivamente, los psicólogos hacemos eso, pero no todos los psicólogos, ¿sí? Hay psicólogos que trabajan en diferentes áreas. Por ejemplo, la clínica que les acabo de decir es esa precisamente, en la que es atender a un paciente, atender a una persona, asesorar, ¿sí? Dar intervención a personas, grupos también, parejas también, pero también está la psicología educativa. En ocasiones los psicólogos también hacen de psicoorientadores. La psicología educativa trata de, el psicólogo en el área educativa trata de identificar en las instituciones educativas el porqué de los comportamientos de los jóvenes, interviene en algunas situaciones que los requiera. También tiene que evaluar, por ejemplo, el ausentismo, la motivación de los estudiantes. También orienta a los docentes, a los directivos en cuanto al comportamiento de los estudiantes. También está la psicología organizacional, industrial, o la psicología del trabajo. Se conoce por muchos nombres. Aquí está más relacionado con los recursos humanos, con el bienestar, digamos, de los trabajadores. En muchas áreas. También está el reclutamiento, un proceso de selección. En varias áreas de la parte organizacional. La parte forense también, hay psicólogos forenses que son los encargados de hacer el perfil, o digamos un informe sobre la salud mental de las personas que cometen delitos, para más adelante, frente a un tribunal, poder sustentar ese proceso que se hizo, ese diagnóstico, todo. También está la psicología social y comunitaria. Esta tiene que ver más con grupos culturales, con grupos sociales. Generalmente es más en grupo, y cómo la gente se comporta en esos grupos, y cómo ayudarle a esas personas a que estén mejor en esos grupos, a que trabajen juntas, a la convivencia, a las dinámicas de esas comunidades. Entonces también la neuropsicología, bueno, que estudia el comportamiento del ser humano en relación a algunas, digamos, disfunciones, o algunas disfunciones a nivel cerebral, y cómo estas afectan su conducta y su manera de actuar. Exactamente. También está la psicología del consumidor, que se encarga de evaluar, pues, todo lo que tiene que ver con cómo nosotros, como el ser humano, ve los servicios, cómo los compra más, hasta puede decir cómo va ubicado en los estantes en un mismo lugar. Es también capaz de ver qué colores son mejores para ciertos productos o ciertas empresas, todo eso.
También está la psicología del deporte. La psicología del deporte, bueno, usa todas las habilidades de un psicólogo para trabajar con los deportistas, no solamente en motivación, sino en diferentes situaciones. Hay personas que, por ejemplo, sufren de estrés previo a un partido o previo a una intervención, alguna cosa. Entonces eso también les ayudan, los psicólogos están en esa área básicamente. Entonces quiero que recuerden que la psicología es una ciencia, ¿sí? Recuerden que es la ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales, los estudia y también los interviene, ¿sí? Se puede trabajar la psicología de manera individual y de manera grupal. ¿De acuerdo? Ténganlo bien presente porque a quienes podemos atender los psicólogos, a niños, a jóvenes, adolescentes, adultos, adultos mayores, a parejas, a familias completas también. No solamente el psicólogo trabaja con personas que tienen trastornos mentales, sino también personas que están transitando por estados de ánimo que afectan su cotidianidad, en situaciones que están afectando su dinámica familiar, la funcionalidad de ellos justo en este momento, situaciones del ciclo vital como por ejemplo duelos, menopausia, procesos de adolescencia, todo este tipo de cosas se pueden trabajar. La psicología es integral, es muy hermosa y bueno, los motivos a eso también. Bueno, un saludo muy especial